Buenas noches a todos. Bienvenidos a Relatos Malditos, el canal donde las sombras cobran vida y los secretos más oscuros se revelan. Estoy aquí para sumergirlos en relatos escalofriantes de brujería y leyendas de terror, perfectos para hacer que la noche sea inolvidable. Estas historias, nacidas de encuentros siniestros y decisiones fatales, los llevarán a un mundo donde el miedo es el único compañero. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Cuéntenos desde donde nos escuchan y cuando disfrutan este contenido. Busquen su rincón, relájense y déjense envolver por el misterio. Siempre supe que había algo extraño en la familia de mi esposa Clara, pero nunca tuve la certeza de qué era exactamente. Desde la primera vez que los conocí, algo en ellos me incomodaba. No era algo tangible, era una sensación, como si sus miradas fueran demasiado intensas, demasiado profundas, como si supieran algo que yo ignoraba. Al principio pensé que simplemente se trataba de personas reservadas, quizás demasiado apegadas a sus tradiciones y costumbres familiares. Pero había algo en su forma de moverse, en su manera de hablar, que no parecía del todo natural. Clara y yo nos habíamos conocido de manera fortuita en un café de la ciudad. Ella era hermosa, con un aire enigmático que me atrapó desde el primer momento. Nos enamoramos rápidamente, con una intensidad que me hacía sentir que estaba viviendo en un sueño. Todo entre nosotros parecía perfecto. Cuando me propuse pedirle matrimonio, ella aceptó con una sonrisa radiante, pero al mencionar la idea de conocer a su familia antes de la boda, noté un leve destello de duda en sus ojos. Son un poco diferentes, me dijo, como si buscara una manera de advertirme sin alarmarme. La primera vez que visité su hogar fue después de nuestra boda. Habíamos organizado un pequeño viaje para pasar unos días con su familia en su vieja casona, ubicada en lo alto de una montaña, lejos de todo. El camino hacia allí era estrecho y serpenteante, rodeado de un bosque denso que parecía interminable. La casa era enorme, pero estaba visiblemente deteriorada, con ventanas altas cubiertas de polvo y una fachada de piedra ennegrecida por los años. Al llegar, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible pesara sobre mí. La familia de Clara salió a recibirnos. Estaban su madre, su tía, y su abuela, una mujer extremadamente anciana con una mirada penetrante que me hizo estremecer. Apenas cruzamos palabras, pero sus ojos no dejaban de seguirme, como si quisieran estudiarme, leerme o quizás juzgarme. En la primera cena, me percaté de que hablaban entre susurros, en un idioma que no entendía, y cada vez que preguntaba algo, cambiaban el tema rápidamente o me respondían con evasivas. Clara me aseguró que solo eran costumbres familiares, pero yo sentía que había algo más. Esa noche, mientras todos dormían, me desperté al escuchar pasos en el pasillo. Pensé que alguien se había levantado para ir al baño, pero los pasos eran lentos, casi deliberados, y parecían detenerse frente a nuestra puerta. Abrí los ojos y juraría que vi una sombra, inmóvil, en el marco de la puerta. Cuando encendí la lámpara, no había nada. Clara me dijo que seguramente era el viento moviendo algo afuera, pero su tono no me convenció del todo. Los días siguientes fueron extraños. Descubrí que ciertos objetos desaparecían y luego aparecían en lugares donde estaba seguro de no haberlos dejado. Las luces parpadeaban sin razón, y en varias ocasiones sentí como si alguien me observara, incluso cuando estaba solo. Un día, mientras Clara estaba fuera, decidí explorar la casa. Mi curiosidad me llevó al sótano, un lugar que me habían advertido que no debía visitar porque estaba lleno de cosas viejas y peligrosas. Allí encontré algo que nunca olvidaré, un altar, cubierto de velas negras consumidas, cráneos de animales, y símbolos extraños dibujados en el suelo con una sustancia roja. Había un cuenco en el centro que aún tenía restos de un líquido oscuro. Cuando confronté a Clara sobre lo que había visto, pareció asustada y molesta a la vez.
Me dijo que era algo que su familia hacía para honrar a los ancestros, una tradición antigua que ella misma no entendía completamente. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que me estaba ocultando algo. En las noches siguientes, mi salud comenzó a deteriorarse. Me sentía débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Además, comencé a tener pesadillas en las que veía a la abuela de Clara junto a mi cama, murmurando palabras en ese idioma extraño mientras sus ojos brillaban con un rojo antinatural. La noche que marcó el punto de no retorno fue una de luna llena. Clara y su familia parecían estar más tensas de lo habitual, aunque intentaban disimularlo. Esa noche, me desperté al escuchar un cántico proveniente del sótano. Era un sonido gutural y repetitivo que hacía vibrar el aire. Mi curiosidad y mi miedo me empujaron a bajar. Cuando llegué al sótano, lo que vi me paralizó. Toda la familia estaba reunida alrededor del altar, vestidas con túnicas negras. La abuela sostenía un cuchillo ceremonial, y Clara, mi Clara, estaba en el centro, con los ojos cerrados, murmurando junto a ellas. Intenté retroceder, pero el suelo pareció moverse bajo mis pies. Antes de darme cuenta, ya me habían visto. La abuela me sonrió con una expresión que aún me persigue, sus ojos brillaban como carbones encendidos. Sabíamos que vendrías, dijo con una voz que resonaba en mi mente más que en mis oídos. Sentí que algo me ataba, como si mi cuerpo ya no respondiera. Clara abrió los ojos, y aunque sus labios no se movían, escuché su voz en mi cabeza. Lo siento, me dijo, pero esto siempre fue parte del plan. Desperté en un hospital, sin recordar cómo había llegado allí. Tenía marcas en el cuerpo, cortes en formas geométricas que ningún médico pudo explicar. Clara había desaparecido, y cuando intenté buscar información sobre su familia, descubrí que la casa había ardido en un incendio, aunque nadie encontró restos humanos. Desde entonces, cada noche siento que algo me observa desde las sombras. Sé que no he escapado por completo. Algún día, volverán por mí. Historia 2. Conocer a Isabel fue como descubrir un oasis en medio del desierto. Ella tenía una forma de envolverme en su mundo, una dulzura inquebrantable y una pasión por la vida que me resultaban adictivas. Nos casamos a los 8 meses de relación. Todo parecía perfecto, pero había algo de lo que siempre evitaba hablar, su familia. Nunca mencionaba su pasado, y si alguna vez intenté preguntar, su respuesta era vaga, siempre acompañada de una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No es que no los quiera, me dijo una vez. Es solo que no vivimos las cosas de la misma manera. Pensé que se refería a diferencias culturales, tal vez una familia estricta o conservadora. Pero jamás imaginé lo que estaba por venir. Después de varios meses de matrimonio, Isabel me dijo que era momento de visitar a su familia. Parecía incómoda, casi nerviosa, al sugerirlo, pero lo atribuí al hecho de que hacía mucho tiempo que no los veía. Es un lugar apartado, me advirtió. No tienen internet, ni teléfono. No están acostumbrados a los visitantes, pero lo intentarán por mí. El viaje fue largo y extraño. Pasamos horas en carreteras cada vez más estrechas, bordeadas de bosques densos que parecían cerrarse sobre nosotros. Finalmente, llegamos a un caserío perdido en las montañas. El lugar parecía sacado de otro siglo, casas de piedra cubiertas de musgo, caminos de tierra, y un aire de abandono que lo hacía inquietante. La casa de su familia era la más grande del pueblo, una estructura vieja con ventanales que parecían vigilar desde la oscuridad. Cuando cruzamos la puerta, el ambiente cambió. El aire era denso, cargado de un aroma extraño que no podía identificar. Nos recibió su madre, una mujer alta y pálida, con un cabello negro que caía como una cortina sobre su rostro. Había algo en ella que me incomodaba, algo en la manera en que sus ojos me escudriñaban, como si estuviera evaluando cada detalle de mi ser. A medida que avanzaba la tarde, fui conociendo al resto de la familia. Sus 2 hermanas menores, Clara y Adela, me miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Había también un hombre mayor,
al que llamaban el abuelo, aunque su rostro no parecía tan viejo como su título sugería. Pero fue la abuela quien más me perturbó. Estaba sentada en un rincón de la sala, cubierta con un chal negro, observándome con ojos grises e inexpresivos. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Esa primera noche, me sentí incómodo, aunque no podía explicar por qué. Durante la cena, la conversación fue mínima. La familia hablaba en un idioma extraño entre ellos, y aunque Isabel intentó incluirme, era evidente que yo no pertenecía allí. Después de cenar, la madre de Isabel se levantó y dijo: «Debes estar cansado. Te hemos preparado una habitación en el ala norte. Descansa bien». La habitación era fría y oscura, con muebles antiguos que parecían observarme. Me acosté, pero no podía dormir. Escuchaba ruidos en la casa, pasos en el pasillo, susurros que parecían venir de las paredes. Pensé que era mi imaginación, hasta que vi algo moverse por el rabillo del ojo. Una sombra cruzó frente a la puerta, pero cuando abrí, no había nadie. Al día siguiente, Isabel me llevó a caminar por el pueblo. Todo era extraño allí. Los pocos habitantes que vimos nos miraban fijamente, como si supieran algo que yo no. En el camino de regreso, me habló de su familia. «Somos diferentes», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Tenemos tradiciones que pueden parecer raras, pero no debes preocuparte». Quise insistir, pero su mirada me hizo callar. Esa noche, el ambiente en la casa era aún más tenso. Después de cenar, me quedé despierto leyendo un libro que había traído. Fue entonces cuando lo escuché, un cántico bajo y rítmico que venía desde el sótano. El sonido era hipnótico, pero también inquietante. Decidí investigar, a pesar de la advertencia de Isabel de no salir de la habitación por la noche. Bajé las escaleras en silencio, siguiendo el sonido. La puerta del sótano estaba entreabierta, dejando escapar una tenue luz roja. Me asomé y lo vi. La familia estaba reunida alrededor de un círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocía. En el centro, había una figura humana hecha de cera, cubierta de hierbas secas y lo que parecía ser sangre. El abuelo sostenía un cuchillo largo y murmuraba palabras en ese extraño idioma. Las hermanas repetían el cántico, mientras la abuela movía las manos como si estuviera tejiendo algo en el aire. Mi respiración se aceleró. Fue entonces cuando lo vi, una pequeña figura tallada en madera con mi rostro. Un ruido involuntario me delató. Todos voltearon hacia mí al unísono. La madre de Isabel me miró con una sonrisa que me heló la sangre. «Estábamos esperándote», dijo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un peso invisible que me empujó al suelo. No podía moverme. Isabel apareció detrás de ellos, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró, antes de unirse al círculo. Sentí que algo empezaba a jalarme desde dentro, como si mi esencia misma fuera arrancada. El dolor era insoportable, pero algo en mí se resistía. Con un último grito, logré liberarme de aquella fuerza invisible y corrí hacia la puerta. No sé cómo escapé de esa casa, pero cuando miré atrás, vi las luces de las velas apagándose una a una y la figura de Isabel parada en el umbral, observándome. Historia 3. Cuando conocí a Elena, no pude evitar sentir que era diferente. Había algo magnético en su presencia, una fuerza que me atrapó desde el primer instante. Ella era inteligente, apasionada y misteriosa. Nunca hablaba demasiado de su familia, pero siempre encontraba la manera de desviar la conversación cuando el tema salía. No me importaba, para mí, ella era todo lo que necesitaba. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados de mis amigos y familiares. Ella insistió en que no invitáramos a nadie de su lado. «Ellos no entienden estas cosas», me dijo con una sonrisa forzada, pero con un brillo en los ojos que parecía ocultar algo más profundo. Aunque me pareció extraño, acepté sin hacer preguntas. Pensé que tal vez había problemas familiares que prefería no abordar.
El primer año de matrimonio fue maravilloso, pero con el tiempo noté que algo en ella cambiaba cuando llegaba el otoño. Parecía más inquieta, más reservada, como si cargara un peso invisible. Una noche, mientras preparábamos la cena, me miró con una seriedad que nunca antes había visto en ella. «Es hora de que conozcas a mi familia», dijo, con la voz apenas un susurro. Me sorprendió. Después de tanto tiempo evitando el tema, ahora parecía ansiosa por llevarme a su hogar. Cuando le pregunté por qué había cambiado de opinión, respondió con evasivas. «Es algo que debe hacerse. No te preocupes, ellos estarán felices de conocerte». Su tono no me tranquilizó, pero no quise insistir. El viaje hacia la casa de su familia fue largo y extraño. Salimos temprano en la mañana, y mientras nos adentrábamos en regiones más remotas, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Las carreteras asfaltadas dieron paso a caminos de tierra, y los bosques se volvían más densos y oscuros. Apenas hablábamos durante el trayecto, y cada vez que intentaba iniciar una conversación, ella simplemente me miraba con una expresión vacía. Llegamos al anochecer. La casa de su familia se alzaba al final de un sendero sinuoso, rodeada por árboles retorcidos y un aire de abandono. Era una estructura antigua, de piedra y madera ennegrecida, con ventanas pequeñas que parecían ojos oscuros mirándonos desde la distancia. La atmósfera era sofocante, como si el mismo aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Nos recibió su madre, una mujer alta y delgada con el cabello canoso recogido en un moño. Su rostro tenía arrugas profundas, pero sus ojos eran lo más inquietante, no parpadeaban, y su mirada parecía perforar el alma. «Así que este es el esposo», dijo con una voz áspera. Su saludo fue cortés, pero distante. El resto de la familia llegó más tarde, un hermano menor que apenas me miró y una figura que Elena presentó como su abuela. La anciana no dijo una sola palabra, simplemente se quedó sentada en una esquina, envuelta en un chal negro, observándome con unos ojos apagados, pero llenos de algo que no podía describir. Esa noche, durante la cena, intenté iniciar una conversación, pero las respuestas eran cortas y frías. Nadie parecía interesado en conocerme realmente. Lo único que decían eran comentarios vagos sobre la importancia de la familia y la necesidad de honrar nuestras raíces. Elena se mantenía en silencio, y cada vez que le dirigía una mirada, ella bajaba la cabeza. La incomodidad creció cuando el abuelo, un hombre delgado y encorvado, tomó la palabra. Su voz era profunda y resonante, y aunque hablaba en un tono bajo, sus palabras parecían llenar la habitación. «Es bueno que hayas venido», dijo, dirigiéndose a mí. «La familia es un círculo, y los círculos deben cerrarse. Todo será más claro pronto». Después de la cena, Elena me llevó a nuestra habitación y me pidió que no saliera durante la noche, sin importar lo que escuchara. «Es por tu seguridad», dijo, pero no quiso explicar más. Me quedé despierto durante horas, incapaz de dormir por la extraña sensación de que algo en la casa estaba vivo, observándome. A medianoche, escuché un sonido. Era un cántico bajo y monótono, que venía desde las profundidades de la casa. Contra las advertencias de Elena, decidí investigar. Salí al pasillo, siguiendo el sonido hasta que llegué a una puerta que no había notado antes. Estaba entreabierta, y desde dentro salía una luz roja tenue. Al asomarme, vi a la familia reunida en círculo alrededor de un altar. Había velas negras encendidas y un extraño símbolo tallado en el suelo, rodeado de hierbas y huesos. En el centro del círculo había una figura tallada en madera, una figura que, para mi horror, tenía mis rasgos. Intenté retroceder, pero el suelo crujió bajo mis pies. Todos levantaron la cabeza al unísono y me miraron. La madre de Elena sonrió, una sonrisa que parecía antinatural, demasiado amplia para su rostro. «Sabíamos que no podrías resistir», dijo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un peso invisible que me arrastró hacia el círculo. Elena apareció detrás de ellos, con lágrimas en los ojos. «Lo siento», dijo,
pero no hizo nada para detenerlos. Lo que ocurrió después fue un caos de sensaciones, calor, frío, dolor y una presión en mi pecho como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Los cánticos se hicieron más fuertes y la figura de madera en el altar comenzó a moverse, a respirar. No sé cómo logré escapar. Recuerdo correr por el bosque, tropezando con raíces y ramas, mientras sentía que algo me seguía. Cuando finalmente llegué a la carretera, un camionero me recogió y me llevó al pueblo más cercano. Desde entonces, he intentado olvidar, pero no puedo. Siento que algo me acompaña, una presencia que no puedo ver, pero que siempre está ahí. Y cada noche, escucho ese cántico en mis sueños, llamándome de vuelta. Sé que la familia de mi esposa no ha terminado conmigo. Y sé que algún día, no podré escapar.